Fue el magnicidio presidencial más imborrable de la historia de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy tenía tan solo 46 años de edad cuando fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Fue el segundo presidente más joven de su país. Sepan ustedes que Kennedy planeaba retirarse de Vietnam para finales de 1963. Él quería terminar con la Guerra Fría en su segundo mandato. Firmó un tratado de prohibición de pruebas nucleares con todos los países del globo. Rehusó invadir Cuba en 1962. También quería hacer un pacto con los soviéticos reemplazando la carrera hacia la Luna, y exigió ver archivos ultra secretos 10 días antes de su asesinato. Todas esas ambiciones y proyectos terminaron aquel 22 de noviembre de 1963. Días después se mandó a crear la Comisión Warren. Para los historiadores y en lo personal para mí, fue una tapadera para encubrir la ineficacia de sus investigaciones, ya que concluyeron que, en menos de un año, fue Lee Harvey Oswald el que asesinó a Kennedy él solo, y realizó 3 disparos en menos de 6 segundos. Sin embargo, según sus compañeros marines, era un cero a la izquierda. Muchos especularon años después que fue una conspiración elaborada desde las más altas esferas del gobierno que involucró a la mafia, el FBI, la CIA, a Fidel Castro, a John Edgar Hoover, director del FBI, Richard Nixon y al propio vicepresidente Lyndon Johnson. Si quieren saber más sobre este tema, hay una película que se llama JFK, de Oliver Stone, del año 1991 con Kevin Costner como protagonista. La recomiendo y es muy buena. Pero sin embargo, retomando el tema, nos hacemos esta pregunta: ¿quién asesinó al presidente? ¿Por qué lo mataron? ¿Es verdad que ese día iba a revelar la existencia de vida extraterrestre ante los medios? Ustedes saquen las conclusiones, por favor. Fue el presidente que nos hizo retornar a la democracia como primer país en Latinoamérica en el año 1979. El más joven en ser elegido a los 38 años, ya que en ese momento prácticamente todos los países del Cono Sur estaban regidos por gobiernos dictatoriales. Cabe destacar que Roldós fue víctima del Plan Cóndor orquestado desde Washington con apoyo de la CIA. Además, él era un mandatario valiente, enérgico y decidido sobre la tesis de los derechos humanos. Un tema muy delicado para la época si lo tomamos en cuenta. Él estaba en contra del autoritarismo y los regímenes dictatoriales por esos tiempos, puesto que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de Estados Unidos, incluyendo la propuesta de Roldós para unir a todos los países de Latinoamérica para un solo propósito. Iba a romper relaciones diplomáticas con Chile. Argentina, en ese momento, como ya mencioné, eran dictaduras. Rehusó ir a la investidura del presidente Ronald Reagan. Planteó buscar la paz con Perú después de la guerra de Paquilla. Rehusó comprar armamento militar para endeudar más al país. Y estaba empezando a poner en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos. Esas ilusiones se truncaron el 24 de mayo de 1981. Ese fatídico día, Roldós había pronunciado el discurso que lo llevó a la eternidad, y desde mi perspectiva, prácticamente el hombre se estaba despidiendo. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Lamentablemente había muerto en un accidente aéreo aquella tarde. Junto a su esposa, el ministro de Defensa subía y toda su comitiva que iba acompañado del presidente para ir a Macará y posteriormente a la región del Zapotillo para recibir los honores que se iban a llevar a cabo. Pero como dato anecdótico, quiero hacer referencia a que justo ese año, 1981, otro presidente murió exactamente de la misma forma que Roldós. Fue Omar Torrijos de Panamá. Este complot también pudo estar involucrado el expresidente y posterior sucesor de Roldós, Osvaldo Hurtado,
quien tiempo después reforzó lazos con los Estados Unidos e introdujo el neoliberalismo al Ecuador. Este señor nombró a Raúl Zorroza ministro de Defensa, almirante a quien Roldós había despreciado y lo iba a relevar de su cargo. Finalmente terminó siendo ministro de Defensa en el gobierno de Hurtado, encargado de la investigación de la muerte del presidente. La investigación solo duró 8 días. Cualquier prueba tenía que ser presentada a este señor. Saquen ustedes las conclusiones. El golpe de Estado de 1973 en Chile fue uno de los episodios más sangrientos y nefastos de la historia latinoamericana, así como uno de los más infames y oscuros complots orquestados por el gobierno de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon. En plena Guerra Fría, Chile fue parte del Plan Cóndor, que es el nombre con el que se conoce a la operación de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, con la participación de Estados Unidos, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. El plan para derribar al gobierno socialista legítimo de Salvador Allende fue apoyado de forma unánime en la Casa Blanca. La CIA, por otra parte, lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas, primero para impedir que Allende asumiera el gobierno. A su vez, los Estados Unidos se encargaron de estrangular a la economía de Chile, y los bancos congelaron créditos y el gobierno congeló la ayuda económica. Existe una serie de documentos desclasificados de la Casa Blanca, publicados en el año 2009, revelando que Nixon durante su gestión ofreció dinero y ayuda discreta para influir a las Fuerzas Armadas chilenas con el fin de derrocar a Allende. La administración Nixon dio carta blanca a Richard Helms, director de la CIA, para deshacerse de Allende, sea por el método que sea, aunque fuera la muerte. Estaba totalmente convencido de que quería instaurar un régimen al estilo castrista de Cuba en Chile. Finalmente, un golpe de Estado militar dirigido por Augusto Pinochet y auspiciado por la CIA puso fin a la presidencia de Salvador Allende. Los restos del mandatario fueron encontrados entre los escombros del Palacio Presidencial, bombardeado. Varias fuentes afirman que se suicidó disparándose en la barbilla con una metralleta AK-47, iniciándose así 17 años de sangrienta dictadura militar.